Bueno, vamos a continuar, si os parece. Lo presento a Francisco Ita, el responsable del área de seguridad, del almacenamiento del mármol, cierre de material de inicio. Y te va a presentar la sílice administrativa y medidas técnicas de control de la exposición. Bon dia, gràcies per aquesta presentació. Agraeixo a les autoritats aquí presents i en especial al Servei de Mines del foment d'aquest interessant programa. El meu breu exposició pretén donar a conèixer aspectes demogràfics i tècnics del control de la pols i la sílice en la indústria extractiva balear. Sense més, i després d'aquesta breu introducció, comencem la meva introducció. Buenos días. Vengo de la región de Murcia y me llamo Francisco Ita. Intentaré la jornada de esta media hora, 20 minutos que tengo, exponer algunos aspectos teóricos prácticos de lo que sería el control, de lo que sería la sílice y estabilidad respirable y lo que sería el polvo. El polvo de por sí es imposible eliminar, ¿vale? Vamos a partir de esa premisa. Mucho habría que barrer en un centro de trabajo, va a ser una cantera, para eliminar el polvo. Algo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que es imposible. Por lo tanto, vamos a saber, podemos conocer, de que va a haber una situación en la cual debemos de controlar. Sobre esa es la premisa sobre la cual se ciña lo que sería mi presentación. Hay diferentes apartados, 8 o 10 apartados, donde puntualizaremos en mayor o en menor medida cada uno de ellos. Lo importante es que sepamos que en cualquier lugar de trabajo aparecen unas condiciones de trabajo que pueden ser perjudiciales para la salud. Una de ellas puede ser en forma de accidentes de trabajo, otras podrán ser en forma de enfermedades profesionales. Accidentes de trabajo ocurren inmediatamente, caídas, atropellos, golpes, cortes, electrocuciones. Pero nos encontramos con otros aspectos de la prevención o de las condiciones de trabajo que van unidas principalmente a lo que sería la pérdida de salud lenta y continuada del trabajador o de los trabajadores expuestos en una situación de riesgo. Por lo tanto, es necesario controlar y verificar que ese control se hace de manera adecuada, de una manera eficaz. Jugando un poquito con las estadísticas que tenemos y fruto de lo que sería la estadística minera de España del 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, de la Dirección General de Política, Energía Energética y Minas del Ministerio, nos dice que aquí en lo que son las islas se concentra el 0,8% de lo que sería materiales como la caliza y la arenisca, ¿vale? Eva ha comentado por ahí los diferentes porcentajes que pueden aparecer en función de los intervalos máximos y mínimos que aparecen. Lo que está claro que ni el granito es solo granito, ni la caliza es solo caliza, ni cualquier material es un material puro. Por lo tanto, nos encontramos con materiales que pueden ser, dentro de su morfología, la composición de un múltiple número de compuestos en mayor o en menor medida. En las islas nos encontramos con 73 explotaciones que son generadoras de polvo y ya determinaremos si sí o no. Lo más probable es que haya, pero polvo seguro que vamos a generar. Eso no da en ningún lugar. Lo que es importante es saber que aparecen esas distribuciones a través de minerales industriales. Aparecen 3 explotaciones, 21 de rocas ornamentales y 49, o 40, si no termino de ver bien o mal, productos en general de cantera. En cualquier caso, hay 73 explotaciones que generan o extraen o arrancan un material de la corteza terrestre. Pero no perdamos de vista que esos áridos, esa piedra, al final pues va a ser utilizada en crear hormigón para hacer zapatas de una vivienda, va a ser extraído ese material para hacer peldaños de una escalera, etcétera, etcétera, o incluso adoquines en lo que sería en la obra pública. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de explotaciones, pero eso va mucho más allá. Por lo tanto, el control del polvo no solamente debe ser desde el ámbito minero, sino que realmente debe ir un poquito más allá también, controlándose en el ámbito laboral, más allá de lo que es la propia industria extractiva. Siguiendo un poquito con lo que sería esta estadística, nos dice que el 1,3% de los trabajadores de las islas se dedican a la industria minera. Por lo tanto, el 1,3% de la gente que hay aquí puede llegar a controlar, puede llegar a aparecer una neumoconiosis o una silicosis. ¿Vale? Partimos del inicio mío, en el cual hemos dicho que el accidente de trabajo inmediatamente, pero enfermedad profesional, proceso lento y continua, etcétera, etcétera. En muchos casos a lo mejor ni se produce, pero la premisa siempre debe ser la prevención y la protección de todos los trabajadores expuestos.
Cuando hablamos con la gente, cuando visitamos canteras, visitamos tal, ya no hay que morirse, si también fuma, su padre trabajó en la cantera toda la vida y murió a los 97 años, es decir, hay casos excepcionales, en los cuales pues, tampoco tiene que ser la lógica, porque también lo encontramos tristemente con trabajadores menores de 40 años con grado de silicosis, que han hecho para decir que creo que los ha hecho, es irreversible. O sea, la situación a la exposición continuada de forma a lo que es el polvo y lo que es la sílice va a generar una pérdida de salud del trabajador que va a ser irreversible. ¿De acuerdo? Una de las cosas que he hecho un poquito en falta y que tal vez se podría tratar en otro tema, en otra jornada, sería el tema de la responsabilidad. La civil, penal, recargo de las prestaciones, etcétera, etcétera. Algo que yo como industrial y no como jurista no voy a entrar, pero sí debo de pensar que el no proteger a los trabajadores no sale barato. O sea, vamos a ser sinceros, vamos a pensar en esa situación en la cual un trabajador se cae, genera un accidente, podemos tener un problema, pero también el pobre. Por lo tanto, nos debe servir un poco como conciencia a valorar lo que sería este riesgo en su justa medida. He puesto este mapa que es del Instituto Geológico Minero de España, en el cual bueno, nos dice la zona donde predomina lo que sería, bien sea la sílice, la caliza o la arcilla, ¿no? Pues, bueno, aquí, a nivel de Palma de Mallorca, pues, según nos dicen ellos, pues, lo que más predomina sería el material calizo y lo que sería la arcilla. No perdamos de vista que la arcilla, lo conozco por aquí, yo estuve en el año 2011 haciendo un proyecto, el tema del polvo y la sílice, las ladrilleras, lo que son ladrillos y tejas, al final, esa sílice que puede contener la arcilla, sea poca o mucha, fruto de elevar la temperatura por encima de 1000 grados, vamos a tener mala suerte, la vamos a transformar en lignita, cristolina, en la cual la gravedad, desde el punto de vista del riesgo que genera, va a ser mucho mayor, de hecho, el doble, más que nada porque el valor límite es la mitad, por lo tanto, es el doble de peligrosa en esos casos. Por lo tanto, si alguien de aquí está en este sector, a través de la cual la rectificación de ladrillos, el corte posterior de tejas, etcétera, tiene que considerar que la lignita y la cristolina van a estar también como un punto de riesgo añadido a lo que sería la materia prima en sí en la industria extractiva. Lo que está claro es que lo que son las islas tiene una riqueza mineral bastante importante y hay que saber explotarla y desde el punto de vista de la prevención y la protección, lógicamente, de forma segura y de forma saludable. El polvo se concentra, como hemos dicho, en cualquier lugar de trabajo. Seguro que si nos ponemos aquí a barrer, saldría polvo, mucho más va a salir en una industria minera. Lo que está claro es que ese polvo puede contener mayor o menor sílice. Haciendo referencia a una de las múltiples tablas que podéis encontrar por internet, pues bueno, aquí nos dicen que el granito puede estar por encima alrededor del 30%, la caliza se supone por el 1%, pero como muy bien ha dicho Eva, depende también del marco en el cual se extraiga. Ahí ponía el ejemplo que queda ahí con Asturias, con el Principado, con lo que sea con Cantabria, donde las diferencias, por ejemplo, de caliza, hablábamos, a lo mejor no sería del 1 hasta el 10%, dependiendo de la zona. Por lo tanto, lo más importante a efecto de lo que sería la sílice cristalina respirable y lo que sería el polvo, lo primero es, lógicamente, identificar. Voy a identificar, voy a saber qué tengo, voy a evaluar y en base a eso podré controlar. No podré eliminar los principios de una actividad preventiva, si es cierto que uno de ellos, como dice el motivo de protección individual, lo dice al final, pero uno de ellos que nos dice eliminar, y es lo primero. Difícilmente el polvo lo vamos a eliminar, pero sí es posible controlar esta situación. Nos encontramos ahí, tampoco voy a entrar en más detalle, pero bueno, la arcilla, entre el 5 y el 50%, el granito el 30%, piedra caliza, normalmente inferior al 1%, que hemos visto que hay diferentes casos, pero también es cierto que hay graveras en las cuales la sílice es sílice puro, lo que tenemos aquí es 100% o 99% de sílice, al igual que determinados cuarzos compactos en los cuales pequeñas marmolerías se están elaborando y muchas veces en una situación también de riesgo independiente. Aprovecho para decir que habría que hacer un análisis geológico muy intenso, muy detallado, porque incluso nosotros en nuestro centro geológico estamos encontrando piedras, de momento en España no hemos encontrado ninguna, pero sí algunos granitos que a lo mejor se extraen de Brasil y contienen asbesto. Por lo tanto, parece que no íbamos a ver y ya empezamos a pensar en algo malo. Pues bien, la sílice también, digamos, es algo que también tenemos que controlar. El ambiente está, digamos, a otro nivel de protección, lógicamente, pero es muy importante que sepamos
qué es lo que estamos extrayendo, qué es lo que estamos elaborando, cómo lo estamos produciendo y qué podemos llegar a hacer para proteger y controlar lo que sería esta situación. He puesto aquí diferentes sectores industriales, mineros industriales, que podemos pensar que los trabajadores pueden estar expuestos. Los áridos, si es caliza pura, y en menos del 1%, podemos pensar que los trabajadores están a salvo desde el punto de vista de lo que sería la exposición a la silice-cristalidad respirable. Pero si estamos hablando de una gravera, en la cual estamos cogiendo cantos rodados de un antiguo río, etcétera, etcétera, prácticamente tenemos el 100%. Por lo tanto, digamos que el abanico que nos encontramos aquí lo podemos encontrar desde el 0 hasta el 100%. Análisis, identificación, análisis, identificación. La industria cerámica también la he puesto aquí, aunque no es una actividad minera en sí, pero sí realmente se nutre de lo que es la actividad nuestra. Ladrillos, tejas, material refractario. Vuelvo a hacer hincapié otra vez al cambio de estado de lo que sería esa sílice en lignita, cristobalita. ¿Vale? No tenéis más que ir a los valores límites de referencia para que os deis cuenta que es el doble de peligroso trabajar en esta industria pasado el proceso de horno respecto a lo que sería la industria minera respecto al tema de arranque en general. La base básicamente es la arcilla y nos encontramos con un porcentaje, pues no se ponía hasta el 30 o el 40%. ¿Vale? Luego nos encontramos la industria del vidrio, pues, ¿no? En el cual, cuando hablamos de sílice, no sé, todo el mundo piensa que el sílice lo asocia principalmente al cristal. ¿Vale? Muchos estudiosos, cuando hablan de la sílice, dicen, ¿no? El cristal es todo sílice. De hecho, es así. El tema de las placas solares que nos encontramos en algunos lugares, no en todos, como nos gustaría a muchos, es material silíceo. Por lo tanto, digamos que el mineral que vosotros extraéis, al final hay otras industrias que lo procesan, hacen un cambio de estado y generan una situación de riesgo. Respecto al tema de la piedra natural, podemos distinguir aquí, al igual que en muchos procesos, dos partes, lo que sería la parte de extracción y arranque y lo que sería el proceso de elaboración. El proceso de elaboración, pues no sé, yo en mi casa pues tengo la fachada arenisca, el interior tengo pizarra, en la cocina tengo cuarto compacto, tengo granito en la escalera, es decir, desde el punto de vista de la elaboración depende del cliente. Si a lo mejor aquí en la isla no tenéis un material, pues posiblemente si el cliente se empeña, al final acabará poniéndose. Por lo tanto, no hay que perder de vista que no solamente hay que controlar el polvo y la sílice en la industria extractiva, sino en las industrias, digamos, que manipulan, elaboran, cortan, pulen, agujardan, etcétera, etcétera, todo lo que sería el material. La piedra natural, desde el punto de vista de la industria extractiva, si hacemos caso a lo que serían los primeros mapas que he puesto ahí, arenisca, caliza en principio menos del 1%, y arenisca creo que está por debajo del 40%. Aún así, me he permitido poner ahí con diferentes porcentajes, en el cual pues, bueno, encontramos canteras de mármol, donde puede estar por debajo del 5%, arenisca por encima del 90%, alabastro por debajo del 1%, granito normalmente menos o igual al 30%, y hace referencia, lógicamente, en lo que es la fase de elaboración y colocación a determinados materiales, estos nuevos materiales que hay, los cuartos compactos, donde aparecen intervalos o porcentajes de sílice cristalina respirable cercanos al 100%. En definitiva, es sílice que le echan pigmentos de colores, resina, le dan vueltas con un palo, básicamente, ¿no? Lo meten en un vacuum, lo meten en un sistema que genera unas condiciones, igual que cuando se generó la Tierra hace millones de años, y generan un bloque donde luego pues, lo cortan y lo pulen como si fuera cualquier otro material. ¿Dónde lo encontramos en la industria minera? Lo que sería la exposición o la generación de ese polvo y por ende esa sílice cristalina respirable en mayor o en menor medida, desde el 1 hasta el 100%. Principalmente en la fase de desmonte. Muy bien lo sabéis vosotros, cuando maquinaria minera móvil, excavadoras, bulldozer, palas, dumpers, volquetes, bañeras, etcétera, se llevan el material en ese proceso de arranque de la maleza, digamos, hasta que encontramos el lecho de roca, nos encontramos una situación de emisión de polvo. La suerte que tenemos ahí, que a excepción de temas muy concretos, los cuales a lo mejor ese desmonte se hace con voladuras y si nos encontramos al perforista trabajando en lo alto del frente, realmente los trabajadores de esta maquinaria de unidad móvil, con suerte, si tiene la puerta cerrada, si tiene puertas y los cristales no están rotos, ese trabajador en principio podrá tener unas condiciones de trabajo relativamente seguras. ¿Vale? La siguiente fuente de emisión sería tareas de perforación. Las tareas de perforación, como veremos ahora, nos encontraremos con situaciones en las cuales relativamente es sencillo controlar el riesgo a través de afilación, a través de encerramiento, a través de afilación, inyección, etc. Pero siempre nos encontramos a veces situaciones en las cuales, hablando con los trabajadores, como muy bien habéis comentado aquí, porque al final
hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con los representantes de los trabajadores, pero son los trabajadores en sí los que realmente, cuando hablas con ellos, te comentan la situación, ¿no? Lo comentaba en el café, en el cual, en una cantera que fui no hace mucho, me decía el perforista, oye, ¿por qué no inyecta agua? ¿No? Yo así tan feliz de la vida, y dice, es que si inyecto algo me resbalo y me caigo. ¿Vale? Es decir, que muchas veces quiero proponer unas medidas y no hay que perder de vista el riesgo multifactorial, determinados riesgos que podemos generar con la adopción de una medida preventiva. Por lo tanto, es importante saber la opinión del trabajador. Habrá que inyectar agua, y si no es posible, habrá que aspirarlo. Otras veces, pues, a lo mejor es no poner ahí un sistema de bomba que recircule agua por la complejidad, por el tiempo que se pierde, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, la situación en temas de perforación, como veremos ahora, tiene que estar controlada por, como vemos, en una fuente de emisión. La voladura, al igual, es una fuente, lo que sería tanto la perforación para lo que serían los barrenos, como lo que sería la propia detonación del explosivo en sí, genera la exposición de polvo en el ambiente que, por mala suerte, va a estar días y días y días volando, ¿vale? Hay que partir de determinados tamaños de partículas, en las cuales una de ellas, la simple gravedad, va a caer al suelo. Alguien lo comentaba, creo que era aquí el compañero que me va después. Si consideramos partir las piedras en trozos que tengan un volumen tal que cayeran al plomo, no habría un problema. Pero el problema son las micropartículas, y no esas partículas que se ven, no son las partículas que no se ven. Cuando un trabajador visitamos una planta, una cantera, y, permitidme la palabra, se suenan los mocos, y dice, mira, o cuando esputa o lo que sea, es que tengo barro, tenemos suerte, porque el polvo, de forma natural, está siendo retenido. El problema lo encontramos con esas micropartículas menores de 5 micras, principalmente, donde revolotean, ¿vale? Si fueran unos niños en un parque, ¿vale? Revolotean sin ningún tipo de trayectoria concreta, y acaban, desgraciadamente, lo que serían depositándose en los alveolos pulmonares, generando un tapón, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, los pulmones, no sé quién se encargó de ventilarlo, pero son 80 metros cuadrados, ¿vale? Pues eso quiere decir que mucho hay que aspirar para llegar a tapar todos los agujeros de esos 80 metros cuadrados que forman los pulmones. Por lo tanto, es importante que consideremos que el riesgo lo encontramos en esas partículas, principalmente, que lo vemos que muchas veces se van a generar en temas de perforación, voladura, etc. Luego, otro de los puntos que nos podemos encontrar como fuente de emisión sería corte y perforación de rocas. No hay dudas. La sílice no es un problema. De hecho, algo que podría llegar a temblar a la industria balear, en este caso el turismo, sería empezar a decir que la sílice de las playas son un 99%, casi un 100% de sílice, ¿vale? Lo cual, la sílice se puede tocar, la sílice se puede chupar, quiere decir que es algo que realmente es inocuo. El problema que tiene la sílice es cuando la golpeamos o cuando la fracturamos, y donde parte de las partículas, digamos, salen expelidas a lo que sería al exterior, y cuando son respiradas genera el problema. Temas de corte, perforación, laboreo en general, de maquinaria móvil, palas, retroexcavadoras, cargando boquetes, creando camas de tierra para el volcado de lo que serían tortas de piedra, etcétera, etcétera. El propio transporte de material, ¿vale? A través de pistas, accesos, plazas de cantera, en las cuales esa maquinaria que continuamente está pasando por los lugares, ¿qué es lo que está consiguiendo? Que pequeñas rocas que se han caído de unas vueltas anteriores, de pisarlas, las está fragmentando y convirtiendo en micropartículas, ¿vale? Lumpres, boquetes, bañeras, etc. Lógicamente, no debemos de perder de vista que la industria minera también se nutre, lógicamente, de lo que sería otro producto, que sería los áridos, en los cuales el transporte de esos áridos, incluyendo los molinos, primarios, secundarios, volteo, en lo que serían en las cribas, etc., todo eso genera ese golpeteo constante de esas rocas unas con otras, y está generando y poniendo esa fuente de emisión a lo que serían los trabajadores. La molienda, carga de material por medio de palas o excavadoras, y otras operaciones en las cuales no debemos de perder de vista, como son trabajos de mantenimiento o transporte por personal externo a la empresa, de la coordinación de actividades empresariales. No solamente me tengo que preocupar de que el que viene con el molquete no atropelle al basculista, sino también tengo que intentar ayudarle a lo que sería que la protección no solamente de seguridad, entendiendo accidentes, sea completa, sino también las enfermedades, entendiendo la salud de los trabajadores que vienen a mi centro de trabajo. ¿Cuáles son las actuaciones generales de emisión? Pues bien, ahí aparece un ejemplo lo saqué de una cantera de Porriño que visité hace un par de años, donde a través de la
de un sistema muy conocido por los físicos, que es un sistema Venturi, a través del cual inyectas agua a través de un conducto a presión, pues consigue coger, digamos, pues, parte de las partículas que hay ahí, las enmascaras con unas gotas más grandes de agua y por gravedad lo que hace es que todas estas partículas pues, caigan, digamos, al suelo. Lógicamente, cuando esas gotas se secan, esas micropartículas quedan. Por lo tanto, pues, bueno, es importante que pensemos que en la fuente, en el propio lugar donde se está generando el riesgo, es donde siempre tenemos que actuar y con carácter prioritario e inmediato. Si es lógico, si yo consigo que no salga hacia el exterior y lo encapsulo de alguna manera, va a ser mucho mejor. Por lo tanto, rediseño del proceso, aislamiento, confinamiento, métodos húmedos, extracción localizada, van a ayudar en gran medida a controlar, nunca eliminar, porque no es posible, a controlar lo que sería esta situación. Cambio en Cuba, ¿vale? Pues puede ser otra situación en la cual me puede ayudar a que ese polvo que no he conseguido retener en su totalidad, porque no puedo eliminarlo, ¿vale? Puedo controlarlo, puedo hacer que evite que pase a lo que sería, digamos, al exterior. Las actuaciones en el medio modifican las condiciones de transmisión y propagación entre la fuente y los trabajadores expuestos. Muchos sistemas de restauración en cantera aprovechan, por ejemplo, la plantación de árboles como un medio mismo en sí para controlar una barrera natural para controlar que el polvo vaya de un lugar a otro. Ejemplos como puede ser orden de limpieza, ventilación general, barreras físicas, aumento de distancia o monitorear lo que sería el trabajo, pues pueden dar lugar a una situación de control. Cuando se habla del trabajador, normalmente se habla de emplear un equipo de protección individual como único medio, pero yo me he permitido aquí hablar de muchos más aspectos. De hecho, una de las canteras que fui a visitar, que estuve visitando hace unos años aquí, sorprendentemente cuando salía de la planta de producción, había una pistola de aire comprimido, en la cual los trabajadores se limpiaban con ella, ¿vale? Pero ponía un cartel muy claro, en 2 idiomas, ¿vale? Prohibido utilizar la pistola para limpiarse, pero estaba para eso. Quiero decir, la advertencia o la identificación de un riesgo, la señalización, no lo elimina. Por lo tanto, digamos que malos hábitos, como puede ser ese, son temas de higiene personal, pues están propagando o pueden llegar a acelerar lo que es el tema de la enfermedad. No perdamos de vista, os cuento un caso que vi ayer en 20 minutos, que os voy a llevar en el móvil y ojeo lo que son las noticias. Un chico en Estados Unidos que se muere después de tomarse 3 cafés seguidos, una Coca-Cola y una bebida energética. Ahí por eso la gente no se puede tomar café, claro que sí. Puede tomar refresco, claro, con cafeína, claro que sí. Puede tomar bebida energética, sí. El problema son las concentraciones, ¿vale? Lo que es la dosis. Lo que es la dosis es concentración por tiempo. Es posible que el trabajador haya tenido unas condiciones de trabajo muy buenas a lo largo de la jornada laboral, pero es posible que en la última media hora esté puesto unos picos muy altos. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho hasta ahora no nos va a funcionar para nada. Hay empresas en las cuales antes o después vendrá la medida, de momento es una recomendación, pero sí, yo he llegado a ver empresas en las cuales tienen lavadoras y duchas que se utilizan, ¿vale? Porque muchas tienen duchas, pero hay lavadoras, donde los trabajadores depositan allí, son lavadoras secadoras, pues dejan su lavadora, su ropa ahí, todo el turno la mete ahí, tienen varias, y cuando llegan al día siguiente ya están limpias y se la vuelven a poner. No perdamos de vista que la ropa de trabajo al final es una esponja, va absorbiendo todo el polvo del ambiente. Hace poco, una sentencia en el tema del asbesto, como comentábamos antes, se ha reconocido la enfermedad profesional por asbestosis a la familia del trabajador que lavaba la ropa en el lugar de trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, nos estamos llevando el riesgo, lo estamos llevando a casa. ¿Vale? Pues bien, sobre el trabajador podemos informarlo, podemos formarlo, de hecho es una obligación. Artículo 18, artículo 19, aparece recogido dentro de la ley de ICT. Podríamos intentar reducir su tiempo de exposición, rotar cuerdas, higiene personal, limpieza, evitar que fume, por ejemplo, cuando está expuesto en el centro de trabajo. No vigilancia de la salud, de verdad. ¿Vale? Cuando hablamos de vigilancia de la salud, normalmente cuando hablamos con gente, que me quieren cobrar 70 euros más 30 euros de la plata. Pero me he encontrado uno con 35. O sea, los 25 euros ni te hacen reconocimiento ni te hacen placa. ¿Vale? Lo único que podemos hacer es darle una patada más adelante. O sea, realmente como el reconocimiento de la enfermedad no viene hasta que viene, de hecho la fase inicial es difícil de detectar en muchos casos, lo único que vamos a hacer es conseguir que la silicosis se convierta en un grado superior. Un grado superior con
lo que sería una reducción importante del trabajador de su vida y por tanto, un problema para la empresa, no lo que damos. Determinadas medidas de prevención, que en este caso Luis ya ha comentado en su intervención, la voy a trazar un poquito por encima, el tema de perforación, que crea relación con nuestra actividad, inyección de agua. Si aquí es sota caballo rey, o metemos agua, o aspiramos, o higiene personal. O sea, no hay muchas más, y equipos de protección, no hay muchas más. Sí. Perforación, inyección de agua y, en el caso de ser aspirado, el polvo, recogido. Nos encontramos muchas veces grandes perforadoras con cabinas, etcétera, donde con esas barras que se ven que son esas barreras que son estupendas, pero generamos el polvo y lo vemos 5 metros más atrás de la máquina, todo el polvo le estamos generando acá. Ese polvo, cuando una simple brisa de aire venga, va a conseguir ponerle suspensión y todos los trabajadores expuestos van a estar también sujetos a esa piel. El tema de arranque y perforación, ¿vale? Pues nos dice que habrá que adoptar todas las medidas, en este caso muchos equipos, como pueden ser perforadoras como esta, nos encontramos con sistemas de aspiración que funcionan muy bien cuando son nuevos, pero hay que mantenerlos, ¿vale? Por lo tanto, tienen que tener, estarán provistos y estarán bien mantenidos. Cuando se haga algún tipo de arranque por lo que sería por explosivos, el retacado, el rellenado, lo que sería esa perforación, deberá hacerse con material libre de sílice, porque si no, lo que vamos a hacer es exponer no solamente a nosotros, sino también a nuestros vecinos, a lo que sería toda esa exposición de polvo que tenemos ahí. En tema de minería subterránea, como un pequeño detalle, se modificará el escombro, hemos visto que hay casos particulares en los cuales va a requerir autorización de lo que sería la autoridad competente, el aire exterior introducido, lógicamente, exento de polvo, la ventilación tiene que ser suficiente, tiene que ser un aire, lógicamente, sano, no podemos crear un espacio confinado en ese espacio, y la corriente pues, no puede provocar, tiene que ser suficiente, pero no tanto para que al final revoloteemos el polvo que tenemos ahí. Las cabinas dotadas de aire acondicionado filtrado, galerías, viales, plazas, pistas, tienen que estar humedecidas, lógicamente. Los lugares de trabajo hay que evitar que se acumule polvo. Ya me diréis cómo, yo realmente tampoco lo tengo muy claro. Pero sí es cierto que yo me he encontrado empresas, principalmente en los áridos, los cuales han conseguido encapsular toda la planta, literalmente, y barredoras funcionan por lo que serían por pistas de alquitrán o de cemento, donde mantienen unas condiciones de trabajo en las cuales el trabajador se encuentra en una cabina y está todo totalmente automatizado. A lo mejor no es extrapolable a un 100% de la industria, pero sí es cierto que hay soluciones que en muchos casos podemos generar. Cintas transportadoras, con cerramientos o bien humidificados para evitar que ese polvo entre en suspensión. En temas de trasvase y almacenamiento, pues lógicamente sistemas de aspiración o de recogida de ese material, podemos tener ciclones en los cuales al final todo acaba recogido ahí y por lo tanto cerramientos, abastallamientos, etcétera, que eviten la acción del viento, evitará que todo ese polvo esté en suspensión. La maquinaria en general debe estar dotada de cualquier medida. Hay muchos fabricantes, lo comentaba en el café, hay muchos fabricantes de ámbito nacional, una iglesia italiana, aunque también están ahí, tampoco es cuestión de decir marcas que hay aquí, pero sí es cierto que deberíais, vosotros, ya seáis técnicos, ya seáis directores, ya seáis trabajadores en general, interesados en controlar estas situaciones, en ser conscientes de lo que es la situación y dejaros aconsejar por gente experta en la materia. No estoy diciendo ni mucho menos que sea yo, sino que el técnico de prevención de riesgo laboral de vuestra empresa sea un higienista. A ser posible, si es técnico de prevención, que sea un ingeniero de minas. Porque si tenemos, con todos los respetos, a un graduado social que a lo mejor no tiene ni siquiera la titulación de higienista del máster de prevención, difícilmente va a tener un rigor y un bagaje suficiente para saber qué decir. Les cuento un ejemplo muy sencillo. Una cinta transportadora en la cual se aplica resina epoxi a la piedra natural, en la cual los trabajadores con una plana están restregando el material para tapar agujeros, etcétera. El mecánico se le ocurrió, con la ayuda del técnico de prevención, colocar un sistema de aspiración sobre la cabeza del trabajador. ¿Qué provocamos con eso? Que todo, o sea, ya no solo lo suyo, sino todo lo de todo el lugar se lo estaba literalmente aspirado, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces acometemos inversiones inútiles. Por lo tanto, fijaros, asesorar a gente, confiar vuestra actividad preventiva en técnicos que realmente sepan lo que es. Elaboración de piedra, vía húmeda, captación de polvo,
El tema del sacado, lógicamente, aspiración y aislamiento, lógicamente, si el trabajador está dentro de una cabina, mucho mejor, ¿vale? En naves y locales, mantener una renovación del aire adecuada, mantener sistemas de limpieza. Yo he ido a empresas que parece que estás en un supermercado. ¿Sabes? Con plantas, con el suelo, se te podía caer cualquier cosa. Quiero decirte, es posible que no podamos llegar a ese nivel, pero hay que intentar. O sea, si no tenemos una misión, no tenemos un objetivo, difícilmente vamos a abarcar un problema que tenemos ahí. Equipos de protección individual, como bien habéis comentado ahí, separar a la gente del foco y, lógicamente, la formación y la información, que me permito, que creo que, aunque lo ha comentado Luis, la formación tiene que ser anual. La ITC del polvo nos dice que los trabajadores tenemos que formarlos anualmente, o bien cuando cambien las condiciones de trabajo o cambien el puesto de trabajo. Por lo tanto, tendré que estar preparado para que, ante el tercero o la autoridad competente, pueda acreditar que al trabajador le he dado una charla de formación anual. Unos contenidos que pueden ser la propia evaluación, como vosotros queráis. La ITC te recomienda una serie de cosas. Pues bien, una vez al año como mínimo. Los riesgos del polvo, las medidas de evaluación del riesgo, hay que trasladarla al trabajador, a través de la representación de los trabajadores o al trabajador. Él tiene que ser conocedor de que ese aparatito que pusisteis tiene unos resultados. Como son positivos, mejor no. Pero él tiene que ser conocedor para que coja conciencia. Es una falta de cultura o de concienciación, porque muchas veces lo hacemos extensible la prevención a todo el mundo. ¿Vale? Por lo tanto, sí os invito a lo que sería este aspecto, los cuales, por ejemplo, lo que sería, tal y como aparece en la inspección de la campaña de 2017 de aquí de Islas Baleares, pues, de ordenación minera, pues creo que van un poco en línea, no a exigir, sino realmente a hacer cumplir lo que sería algo de carácter de ámbito nacional, como es el la ITC, que a lo mejor queda un poco dividida y de alguna manera se pretende llegar a que tengáis conciencia de esta situación. Pues claro, muchísimas gracias. Y ahora, pues, presento a la señora Rafael Palmer Palera, que es jefe de la gestión y el estudio del trabajo, y servicio de salud laboral de Ciudad Baleares. Y su ponencia va a ser medidas preventivas desde la vigilancia de la seguridad. Bueno, buenos días. Primero agradecer que me hayan invitado a hablar hoy aquí. Segundo, los que me han precedido creo que tienen mucha más experiencia que yo en el tema de minería. Hay que reconocerles que en algún momento me han pisado alguna cosa, pero por otro lado vamos a intentar introducir un poquito lo que sería la vigilancia de la salud como un elemento prioritario y principal a la hora. Bueno, realmente la prevención primaria sería la básica, pero bueno, siempre como hay pequeños fallos, al final acaba teniendo que hacerse una vigilancia individualizada de cada uno de los trabajadores que están expuestos a ese grave problema. Bueno, como he comentado, no es suficiente poner una señal. Esta, pues bueno, nos dice que realmente la sílice en ese puesto de trabajo pues, nos puede crear una enfermedad grave que es la silicosis y también nos puede crear otro grave problema que es el cáncer. Por tanto, debemos actuar. Actuar para no solo que el trabajador se tenga que poner una mascarilla cuando llegue a ese puesto de trabajo, sino tomar medidas preventivas adecuadas a ese riesgo al cual está expuesto. Porque es muy fácil decirle a usted no se ponga al polvo. Tendrá que seguir respirando, si no se nos muere. Bueno, en la neumoconiosis de explotaciones mineras, aparte de la sílice, hay otros problemas, otra serie de neumoconiosis, incluso, como he comentado, puede haber incluso riesgo de asbesto, aunque teóricamente todas las minas, la extracción de minas que pueden tener asbesto deberían no hacerse extracción, está prohibida. Pero bueno, también sigue existiendo riesgo de asbestosis y hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, yo voy a ceñir bastante el tema de silicosis como el elemento prioritario de las terapias. Bueno, como se ha comentado, el problema es la sílice, la fracción respirable de sílice libre y también el tema de los tiempos.
Es decir, es un poco el tema de dosis acumulada. Es decir, esa fracción que respiramos, ese porcentaje de sílice libre que nos llega y por otro los años de exposición. Ese riesgo de exposición se ha visto que a partir de los 10 años sería el momento de producir un pico significativo de riesgo. Pero también no hay que olvidar que ahora con los nuevos conglomerados y con algunos tipos de minerales con exposiciones mucho más bajas, esas curvas serían con carácter general para temas de según qué tipo de materiales y más exposiciones más masivas nos puede dar problemas hasta los 5 años, incluso hay casos de exposiciones menores de tiempo que nos están ya produciendo una silicosis en un grado grave. Bueno, aquí estamos hablando, nos referiríamos más a estos 3 aspectos, pero tener en cuenta que hay otra serie de procesos posteriores de la extracción del mineral, en los cuales, pues, ya nos lo han comentado, nos va a producir un riesgo significativo. Y hoy estamos viendo aquí en Baleares, mencionaremos algunos datos, donde estamos viendo más casos son en las marmolerías, pero incluso en la marmolería uno va allí dentro y dice, más o menos están las condiciones bien, pero ese trabajador se va a montar ese horno en las casas, pues a esa cocina, corta allí en unas condiciones que no se tienen en cuenta, pues los temas preventivos que están en una casa y que está en la casa. Al final nadie ha venido allí si realmente a la hora de cortar el material no se está exponiendo a sílice de forma significativa. Y sí que se está exponiendo, es decir, está cortando ese material en las condiciones no adecuadas y aparecen silicosis en los trabajadores por esa exposición del corte en las casas. Yo el otro día en un artículo que decía lo que nos cuestan las cocinas, que realmente el coste es esa enfermedad profesional, que deberíamos tener en cuenta como un elemento significativo. Bueno, aquí en Baleares yo he buscado los datos del CEPROS que nos dice que bueno, en el último, del 2016-2017, es decir, este año hemos tenido 10 casos, 3 en canteras y 7 en empresas de marmolería. Si vemos los datos ya de 10 años, pues bueno, del grupo descubriríamos a 4 a 1 a 2, que serían particularmente en canteras, son los que se han producido, pero también en este grupo nos incluye los que están en marmolerías y los que serían los minerales que los meten allí, no están separados, porque podéis estar separados, lo que es una marmolería que cortan el material con las canteras, nos metemos en el mismo grupo y están allí todos vecinos. Lo primero serían las minas típicas. Ya me he comido una y ahora quiero correr. Bueno, nos podemos encontrar con diferentes formas clínicas de la silicosis. Una crónica simple, que sería ese momento que deberíamos buscar, que es la cual, si retiramos al trabajador, no es tan progresivo, es decir, si sigue trabajando, tendremos un grave problema, pero nos pasará una crónica complicada, una fibrosis pulmonar intersticial grave, masiva, y ya como esa posibilidad de que aparezca cáncer. Si lo metemos en esta crónica simple, que no tiene alteraciones ni funcionales, sino que simplemente tenemos las imágenes en la radiografía, que las enseñaremos, si lo retiramos al trabajador, la posibilidad de que evolucione ya se reduce mucho y posiblemente ese trabajador lo habremos salvado. Si ya pasamos a una siguiente fase de una crónica complicada, incluso retirándolo del puesto de trabajo, puede avanzar, puede progresar a una fibrosis pulmonar intersticial grave con una pérdida de calidad de vida y una reducción de sus años de vida de forma significativa. Por tanto, lo hemos de tener en cuenta. Bueno, aquí hemos puesto una radiografía, la primera es una fibrosis simple, en la cual simplemente se ven unos nodulitos, incluso a veces se intuyen de muy pequeño diámetro. En cambio, en la fibrosis pulmonar masiva, esos pequeños nodulitos se aglutinan, se forman y forman una masa que obstruye todo y que a ese señor le cuesta mucho respirar. Aquí vemos otra, que sería una crónica complicada, en la cual ya se ven esos nódulos más grandes, que están ya haciéndose como más extensos, y que eso ya lo retiramos a este trabajador del puesto de trabajo y posiblemente acabe evolucionando. Aquí evolucionando a esta ya masiva, fibrosis masiva.
¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Por un lado, una prevención primaria, que es lo que he estado hablando hasta ahora básicamente, es controlar los niveles de polvo respirables en los focos, en las máquinas y en los diferentes elementos. Y si no podemos hacer todo eso, pues recomendar medidas preventivas personales, EPIs o encapsulamientos o lo que sea. Que tenemos un segundo nivel, la prevención secundaria, que sería esta vigilancia de la salud, en la cual detectaríamos los casos en los cuales se ha producido lesión. También deberíamos actuar con una de las cosas que ahora comento, la deshabituación tabáquica, porque el tabaco nos incrementa de forma significativa también la propia evolución de la silicosis y el riesgo de cáncer. Porque a veces dicen así, claro, si fumas, pero hay un probable de cáncer, sí, pero si fume y tiene sílice, tiene el doble, tiene muchas más posibilidades de que aparezca un cáncer que si fuera las cosas por separado. Y también otro de los riesgos que aparece por allí, que es la detección, bueno, que es la tuberculosis. Por tanto, deberemos también hacer una búsqueda de tuberculosis en este tipo de trabajadores. Y luego hay lo que hay la prevención terciaria, que es cuando ya tenemos el caso y hay que hacer alguna cosa con esos trabajadores. No dejarles que sigan trabajando allí e intentar mejorar sus condiciones. Bueno, hablando del tema de riesgo ambiental que se ha tocado, yo creo que para mí lo importante es qué vamos a hacer cuando tenemos los niveles altos. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Si tenemos un nivel aceptable, pues bueno, pues seguiremos manteniendo a esos trabajadores por los controles normales que tenemos establecidos, pero ya si tenemos un caso de inaceptable, pues lo tenemos que comunicar al servicio de prevención, al área de vigilancia, para que tomen medidas de control de esos trabajadores, porque bueno, una cosa es que estén expuestos a esos niveles que teníamos previstos inicialmente, que pensábamos que eran aceptables, pero ya son inaceptables, tenemos que actuar, a lo mejor en algún caso lo tenemos reconocimiento cada 3 años con esa radiografía, por lo tanto tenemos que orientar. Bueno, lo que he comentado, correcta vigilancia. A veces nos pasa que a veces alguno para ahorrar, no trata con cualquier servicio de prevención, pero la norma está diciendo que tiene que ser quien haga reconocimiento médico del trabajo, no cualquier otro. Y además esos médicos del trabajo han de cumplir con el punto 5 de la ITC, que nos dice que tienen que tener experiencia clara en el tema de la silicosis, en la capacidad de interpretar esas radiografías. El Instituto Nacional de Silicosis realiza unos cursos anualizados. Vamos a mirar, yo ahora estaba pensando, yo hablaría con el instituto a ver si podemos crear algún curso aquí, porque a lo mejor nos encontramos que algunos de los técnicos de prevención aquí en nuestra comunidad, que los médicos del trabajo de nuestra comunidad no tengan este curso de capacitación. Vamos a intentar ver si lo traemos aquí y garanticemos que todos los médicos del trabajo que hagan estos reconocimientos médicos de los trabajadores tengan esta habilitación. Y luego aplicar el protocolo como toca. Hacer las cosas bien y no buscarnos en la pared. Un protocolo que, bueno, ahora, aparte del que hay publicado por Sanidad, también los de los SALAR, el Instituto Nacional lo revisó y, bueno, introdujo algunos de los elementos, es decir, sin incumplir el anterior, pero introduce algunas de las pequeñas cosas que no quedaban claras en el protocolo que había publicado, pues no ha mejorado. Por lo tanto, yo prefiero que la gente se mire este protocolo, que está un poco mejor. Bueno, recordemos algunas cosas, posibles errores. Uno, que los recordemos a todos que son obligatorios, tanto los iniciales como los periódicos. Iniciales significa antes de empezar a trabajar, no 5 meses después. Es cierto que la norma permite que para casos muy de urgencia los puedes poner a trabajar antes de tu reconocimiento, pero eso tiene que ser por urgencia, ¿no? Que de forma sistemática lo vayas contratando y esperes, ¿no? Si tengo una urgencia, con una necesidad para no paralizar la planta, pues lo puedo contratar y lo hago reconocimiento a cabo de 4 días, pero no y ya como hasta que venga el inspector, eso no. La periodicidad se establecerá de acuerdo al contenido de cifra en materia prima, lo hemos dicho, no en otras cosas. Y también en los tiempos de exposición. Para el cribado basta la radiografía. Es cierto que el TAC nos podría ser un poquito más sensible a la hora de la detección, pero nos podría producir un exceso de radiación que tampoco es bueno. Por tanto, nos hemos de con la radiografía. Después, y para el diagnóstico, después de según qué caso, mejor abrimos de hacerle algún TAC. Y la evaluación ha de ser de acuerdo a los riesgos de exposición real de los trabajadores. No nos hemos de olvidar de 2 cosas. Uno, de los antiguos expuestos, que se los seguimos siguiendo en la empresa, los mismos que seguimos manteniendo los reconocimientos médicos,
porque, aunque en algunos casos, porque igual le hemos dicho que lo hemos puesto en un sitio que no están expuestos, pero al final por allí sigue habiendo polvo, y por otro, que también puede progresar, es decir, que aunque lo hayamos retirado de la exposición, esa acumulación que ha tenido, puede aparecer esa enfermedad. Por lo tanto, lo debemos seguir haciendo reconocimientos médicos. Y luego tampoco nos olvidemos de la coordinación de las entidades profesionales, que miran a nuestra empresa, según qué tipo de transportistas que están allí mucho tiempo, o algunos autónomos que os he comentado, pues les hemos de informar que se tienen que hacer los reconocimientos médicos, no nosotros, pero es decir, no la empresa, pero la otra empresa, y hemos de informarles y garantizar que sus trabajadores recibirán esa vigilancia de la salud adecuada. Bueno, la vigilancia de la salud, que la norma nos está diciendo que deben unos mínimos, que son pues esa anamnesis, tener garantizado toda la información. También otra de las información que tiene que pasar al servicio médico son los datos de las evaluaciones de los niveles ambientales. Tiene que tener esa información para conocer si todo ese tiempo no ha estado por encima de los niveles de los TLVs o si ha estado en algún momento por encima. Entonces, tenemos que tener toda esa información. Por otro lado, hay que hacer una espirometría, esa radiología, de acuerdo, ahora hablaremos un poquito más, y también hay que hacer un electrocardiograma, porque también uno de los elementos a la hora de determinar, que ya se ha dicho antes, a la hora de apto o no apto, es según qué tipo de cardiopatías, también hay que, no se puede, esas personas seguir trabajando o ser concentradas. Bueno, tipo de situaciones, pues ya hemos ido hablando, es decir, cada 3 o cada año, en función pues eso, de los niveles de donde están trabajando y ese riesgo potencial de que aparezca, de que tú te expongas a la siguiente. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un caso de sospecha? ¿No? En un caso de sospecha, si es una sospecha fundada, pues bueno, pues habrá que hacer o darle una incapacidad temporal, es decir, que le den la baja, o lo tenemos que reubicar. Y mientras que estamos viendo si tiene o no tiene, en qué situación está, no dejemos que siga trabajando. Habremos de comunicar esa sospecha de enfermedad profesional a la institución que corresponda, o al mundo de trabajo, o al Instituto Nacional de Psicoglicosis, y tendremos que empezar a investigar una investigación preliminar. Es cierto que la norma no nos dice claramente que empecemos a investigar, pero hasta que no haya una confirmación de sospecha, pero no se puede decir no. Yo, mientras que me lo diagnostica, estoy seguro del diagnóstico, es igual pasan 6 meses. Son 6 meses que tenemos que estar viendo qué está pasando. Ya cuando tenemos la confirmación diagnóstica, pues a lo mejor hay que hacer una declaración de la enfermedad profesional ya sistemática, hay que valorar esa capacidad laboral permanente y luego hay que reafirmarse en esa investigación. Posible error, hay una cosa que yo quiero que quede muy clara, es que esos certificados de actitud ante una sospecha. No puede ser, y lo que yo quiero que quede claro, es un acto pendiente de evaluación. No. Ese, de momento, tiene que ser un acto temporal o un acto con restricciones para la exposición en polvo. Ya después, si al final no se confirma, pues a lo mejor podrá seguir trabajando en ese puesto como estaba hasta ahora. Pero, mientras tanto, esperemos y lo retiremos de la exposición a polvo de silicio. Otra de las cosas es esta silicosis de primer grado, que en principio funcionalmente no tiene alteraciones, pero ya tenemos ese preaviso de que eso puede acabar mal. No se puede reincorporar, se podría reincorporar al trabajo, sí, se podría reincorporar al trabajo, pero un trabajo no expuesto a sílice. Y una de las cosas es que el Congreso aprobó la posibilidad de que si no se puede adaptar el puesto de trabajo de ese trabajador, podría ser subsidiario de una incapacidad total para su trabajo. Yo no sé si al final cómo se está tramitando todo eso, porque bueno, yo sé que siempre hay problemas. Cuando alguien ve que no tiene, que dice, es que no está tan mal, es que respira bien, es que tal, para que siga trabajando. Y te encuentras cosas muy raras. Yo recuerdo uno de los casos que a mí para mí muy desagradable, que he visualizado, en una ocasión fue una manualería, en la cual todo el mundo estuvo viendo que ese señor tenía silicosis, que incluso los de la mutua dicen, no, es que tiene una que claramente tiene una neumoconiosis, pero que le pongan una mascarilla y que siga trabajando. Acabó con una fibrosis masiva. Es triste que esta cosa pase. Y bueno, lo ve la mutua y lo ve después el del servicio de prevención, y el servicio de prevención le da acto. Y seguimos así hasta que está fatal. Y al fatal le da la invalidez. Eso no puede ser.
Y bueno, y ya para ir acabando, me van a venir, recordemos que cuando tenemos unos casos de neumoconiosis hemos de hacer esa identificación de la enfermedad profesional. Y que nos hemos de hacer estas tres preguntas. ¿Se han cumplido las normas preventivas? A veces sí, pero otras veces no. Por tanto, miremoslo. Pero incluso cumpliendo la normativa preventiva, tal vez lo podríamos hacer. Y eso creo que es lo que debemos ya ser algo sistemático. Y después también pensemos que no solo ese puesto de trabajo, a lo mejor hay más puestos de trabajo, más trabajadores que podrían estar expuestos, deberemos tenerlo en cuenta a la hora de la valoración de qué hacer. Y bueno, ya para unas pequeñas conclusiones, pues recordemos que la exposición a polvo puede producir enfermedades muy graves, La silicosis es una enfermedad muy grave y progresiva y cáncer. Es necesario el trabajo multidisciplinar porque los servicios médicos necesitan información de qué está pasando en la empresa, qué minerales se trabajan, información muy clara y de qué está pasando de los niveles de TLV y que hay allí y cómo se está trabajando. Y luego, con una correcta prevención, podemos disminuir de forma significativa la neumoconiosis y hemos de hacer un trabajo entre todos, una responsabilidad de las empresas y también de la administración. Y muchísimas gracias. Y pasamos a la segunda parte, que es dedicada al código atmosférico y presenta a Pablo Díaz, que es la jefa de acción de contribución histórica del territorio y movilidad del territorio. Su ponencia es actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Buenos días. Bueno, voy a concentrarme en explicaros las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Ya tanto Fuensanta como Luis han mencionado la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera y el Real Decreto 100 que actualiza el catálogo de actividades y establece las disposiciones básicas para su aplicación. Abajo os indico el enlace web de nuestra página donde encontraréis muchísima información. Bueno, la Ley 34/2007 define las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera como aquellas que por su naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyen una fuente de contaminación cuyas características pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y a un seguimiento más estricto. Se establecen tres grupos de actividades, las A, B y C, según su potencial contaminador, y se definen en el anexo 4 de la ley. Ese anexo 4 fue sustituido por el nuevo anexo del Real Decreto 100. Allí se definen unos 900 tipos de actividades. En la ley mismo, en el anexo 1, se definen los contaminantes atmosféricos, unos 14 tipos de contaminantes. En el punto número 8 aparece el material particulado, incluidos partículas PM10 y partículas PM2,5. ¿Qué significa esto? Son partículas de diámetro inferior a 10 micras y diámetro inferior a 2,5 micras. Estas son las partículas que por su pequeño tamaño pueden pasar hasta los alveolos pulmonares y todos los compañeros nos han explicado todos los problemas de salud que conllevan. Menciono que esta ley 34/2007 derogó la ley 38 del año 72. Con eso quiere decir que ya todas las actividades mineras productoras de polvo ya estaban en la antigua ley del año 72. Por tanto, aunque la ley actual de 2007 ha actualizado todo el listado de actividades, todas las actividades productoras de polvo ya estaban. Todas las instalaciones donde existan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera deben adaptarse antes del 30 de enero de 2015 a las disposiciones de la ley y del Real Decreto.
La fecha ya ha pasado, pero bueno, ya sabemos cómo funcionamos a veces en la administración. Centrándonos en el catálogo, tenemos un apartado titulado Minería no energética y logística de sus productos. Ahí tenemos las actividades primarias de minería no energética que conlleven la extracción o tratamiento de productos minerales cuando la capacidad es superior a 200.000 toneladas año o para cualquier capacidad cuando la instalación se encuentre a menos de 500 metros de un núcleo de población. En ese caso tendremos las canteras del grupo B, codificadas con ese código 04061601. Cuando la capacidad es inferior o igual a 200.000 toneladas año, siempre que la instalación no se encuentre a menos de 500 metros de un núcleo de población, tendremos todas las otras canteras, las canteras del grupo C. Cuando hablamos de capacidad de producción, muchas veces la información que se nos pasa son los datos de producción de los planes de labores de los últimos años. Sí, pero muchas veces lo que tenéis que tener en cuenta es la capacidad de producción. Tenéis en las canteras una maquinaria, un molino, cualquier dispositivo, cualquier máquina cuya capacidad de producción será la que controlará la producción total de la instalación. Puede suceder que haya años en que la producción sea inferior por menos demanda. Y con eso tendremos en cuenta que nos decís este año o los últimos 5 años la producción ha sido tal. Tenemos que tener en cuenta para clasificar bien la actividad, la capacidad de producción. Por otra parte, muchas veces tenemos canteras que no están activas, pero sí están en proceso de restauración. Tened en cuenta que el catálogo, como he dicho, que es tan extenso, tiene un apartado para otra industria diversa donde menciona el almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, etc., de materiales pulverulentos. Siempre que la capacidad de manipulación de estos materiales puede ser mayor de 1.000 toneladas al día, entre 1.000 y 200 al día, o inferior a 200 toneladas al día. Todo esto es para que tengamos muy claro que tanto las canteras activas con su proceso simultáneo de restauración, tanto las canteras inactivas en proceso de restauración, debéis clasificarlas según estos epígrafes del anexo de la ley. Por tanto, en general, la restauración o será una actividad sin grupo, ya no entrará en el grupo ni B ni C, o serán del grupo C. Pero bueno, sois vosotros los que tenéis que evaluar con los datos de vuestra instalación las capacidades de manipulación. Bien, las canteras del grupo B requieren autorización administrativa como APCA. Las canteras del grupo C requieren solamente notificación. Todo esto viene regulado en el artículo 13 de la ley. Bien, este es el documento de solicitud de autorización, modificación o baja de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del grupo A y B. Hemos dicho que hay muchísimos tipos de instalaciones, desde una central térmica a una granja intensiva de ganado a una planta de aglomerado asfáltico, cualquier cosa. El modelo es el mismo para todos, pero aquí nos centramos ahora en actividades extractivas. Uno de los documentos más importantes a presentar es la memoria sobre contaminación atmosférica. Esa memoria sobre contaminación atmosférica, luego comentaremos cuál debe ser su contenido. Debe ser un documento breve, pero lo suficientemente claro y explicativo. Debéis adjuntar también la declaración de impacto ambiental si la instalación está sometida y la licencia de actividades en el caso de instalaciones existentes. Lo mismo básicamente para las actividades del grupo C. Hemos dicho que las canteras las clasificaremos o B o C.
Bien, en las canteras, además de todas las emisiones de polvo, podemos tener, en general sí, tendremos grupos electrógenos que los vamos a identificar como focos canalizados de emisiones, y debéis darnos de esas instalaciones, de esos grupos electrógenos, su potencia térmica si la tenéis, si no la eléctrica, y sus horas de funcionamiento. La parte más importante en las canteras será identificar los focos no canalizados, las emisiones difusas. ¿Cómo los definimos? Toda descarga a la atmósfera no realizado por un foco canalizado. Foco canalizado lo identificamos con un elemento que es la chimenea, y en las canteras tendremos toda una serie de focos de emisiones difusas donde vamos a emitir partículas o gases, partículas más en este caso, procedentes directamente o indirectamente de las fuentes susceptibles de producir contaminación. ¿Qué focos tenemos? Pues ya los compañeros que han hablado antes, Francisco ha explicado muy claramente, pues apilamiento de material, molinos, tolvas, la circulación de vehículos, trituradoras, cribas, todo el manejo de material. Y las medidas correctoras, el riego, por supuesto, pavimentación, compactación, barreras, cortamiento, limitación de velocidad de circulación, cerramientos de maquinaria, carenado de cintas transportadoras, minimizar la altura de caída de material. También es muy importante el confinamiento de los materiales, la distribución adecuada dentro de la instalación según la granulometría, poniendo siempre el árido más fino en zonas centrales y rodeándolo de árido más grueso. En la memoria sobre contaminación atmosférica tenéis que identificar los focos de emisiones canalizadas. Hemos dicho ya si tenéis grupos electrógenos, en general va a ser que sí. Y luego todos los focos de emisiones difusas de polvo, en la fase de extracción, en la fase de reducción de tamaño, transporte, almacenamiento, reducción primaria, molinos, cribas. Luego en la fase de clasificación, almacenamiento, clasificación, todos son focos que nos van a emitir partículas. Las medidas correctoras ya las han explicado mis compañeros, pero bueno, insistimos otra vez, realizar trabajos con previsión, teniendo previsión de la meteorología en días de mucho viento, pues según qué procesos no deberían realizarse. Controlar la velocidad de la maquinaria, mantener el material siempre húmedo o cubierto, riego, distribución adecuada de los apilamientos y bueno. Con toda esta información debéis incluirla, de vuestra instalación, debéis identificar todos los focos de emisiones difusas. Debéis indicarlo en un plano marcando todos los focos y indicar las medidas correctoras que estáis aplicando. Nosotros, cuando elaboramos el documento, la resolución administrativa, vamos a identificar todos estos focos de emisiones no canalizadas. Les vamos a indicar las medidas correctoras implantadas o que se deberían implantar. Pues riego periódico del área, limpieza de las palas de maquinaria, tener en consideración las condiciones meteorológicas en caso de voladuras, minimizar la altura de caída de material de la pala, limitación de velocidad a 20 km por hora en viales asfaltados, a 10 km por hora en viales compactados, adición de grava o áridos más gruesos, a veces asfaltado de viales. Según el tipo de instalación, unas medidas serán más adecuadas que otras. Por supuesto, el carenado de cintas transportadoras, cerramiento, la descarga en tolvas y en silos protegidas con lonas, con coberturas, aprovechar las barreras naturales,
si hay ya pantallas vegetales, arbolado, aprovechar esos apantallamientos. También ya os he comentado la distribución de áridos según la granulometría, y los áridos gruesos situarlos en la parte más exterior. En los focos de transporte externo del material, los camiones, el cubrimiento con lonas, a veces también puede ser muy necesario la limpieza de ruedas de los camiones a la salida de las instalaciones. Con toda esta información se elabora la resolución administrativa y se fijan unos controles a realizar para controlar las emisiones canalizadas. Es decir, para todo lo que sean grupos electrógenos se va a pedir unos controles periódicos de gases de combustión y de opacidad que, si la instalación pertenece al grupo B, se realizarán con periodicidad de cada 3 años. Si la instalación pertenece al grupo C, serán cada 5 años. De todas formas, los controles más importantes en las canteras son los controles de emisiones difusas. En general, también tendremos que serán cada 3 años para el grupo B o cada 5 para el grupo C. Estos controles deben ser realizados por un organismo de control autorizado para la atmósfera y consisten en la comprobación de las medidas correctoras y preventivas implantadas, además del mantenimiento, la eficacia de esas medidas. También, en general, en todas las resoluciones os pedimos que esos controles se efectúen preferentemente entre los meses de mayo y octubre. Son los meses más secos y vamos a intentar ver la peor afección que puede darse. Vale. Bueno, los organismos de control autorizado están regulados en un decreto autonómico y básicamente su régimen de funcionamiento consiste en que deben informar a la comunidad, al órgano competente autonómico, de la realización de los controles. Es mediante una comunicación previa. Y después tienen un periodo de 1 mes para realizar el acta de comprobación, donde se nos indica qué controles se han realizado en cada instalación, y 2 meses para entregar el informe de comprobación. Ahí tenéis nuestra página web y las 14, 15 organismos de control autorizados que trabajan actualmente con ellas. En la página web existe un procedimiento de comprobación de medidas correctoras y preventivas de emisiones difusas a utilizar como parte de los OCA cuando realizan su trabajo, y en cada resolución de cada actividad, de cada pedrera, se indica expresamente qué es lo que debe realizar. En general, solo pedimos la comprobación del funcionamiento y la eficacia de medidas correctoras. En algunos casos, si hay denuncias, quejas o mucha proximidad de núcleos de población, se puede solicitar que se realicen controles de partículas totales o partículas sedimentables. Fijaros que aquí las unidades hablamos de miligramos metro cúbico o miligramos metro cuadrado diario. Y en casos de que haya más problemas con los núcleos de población del entorno, podemos pedir medidas de calidad del aire ambiente. Aquí mediríamos partículas PM10 o partículas PM2,4. Fijaros que aquí los valores límite a cumplir, estamos hablando de 50 microgramos metro cúbico. Una cosa son valores límite de la instalación y otra valores de calidad del aire del entorno. Esto es un captador de partículas sedimentables que desde el Laboratorio de la Atmósfera realizamos muchas veces campañas periódicas para controlar por parte de la Administración qué valores estamos encontrando en las canteras. Y del total de actividades del grupo B que tenemos en Baleares, en nuestra base de datos hay actualmente 19 canteras del grupo B y 50 canteras del grupo C. De esas tenemos autorizadas o registradas que han
cumplimentado toda su tramitación, un total de 51. En el registro minero de las Illes Balears hay un total de 83 canteras activas. Por tanto, en fin, estamos con un 60% de instalaciones plenamente que han cumplimentado todas sus fases, pero bueno, todavía nos quedan algunas. Gracias por vuestra atención. Gracias, Paula. Y bueno, la última intervención es la de María José Rey. Bueno, está en la plaza de la Comisión de Pues nada, vamos a explicar el procedimiento de evaluación ambiental en cuanto a emisiones a la atmósfera en el marco de la Ley 12/2016 de 17 de agosto de evaluación ambiental de las Islas Baleares. Bueno, buenos días a todos. Mi presentación se va a centrar un poco en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el marco de la legislación balear y después voy a profundizar un poco más en los contenidos que debe tener el estudio de impacto ambiental, haciendo especial referencia a los aspectos que se deben incluir en cuanto a las emisiones de polvo. Bueno, el año pasado entró en vigor la Ley 12/2016, que derogó la antigua Ley 11/2006, y el objeto de esta ley es regular la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que pueden tener efectos sobre el medio ambiente. Tenemos al sector de las canteras, os interesa sobre todo el apartado de proyectos, que la ley viene definido como cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o una instalación, así como el desmantelamiento o la demolición o cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluido las destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo. En el ámbito de aplicación de la ley, hay dos tipos de evaluación de impacto ambiental, la ordinaria y la simplificada. Son objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos que se incluyen en el anejo 1 de la ley. Por ejemplo, está en el grupo 2 la industria extractiva, un apartado que es cantera, restauración y extracción, y otro apartado que hace referencia a explotaciones mineras. También no lo he puesto aquí, pero hay otro grupo, en el grupo 4, que es la industria de la minería, que está en el apartado 15, que hace referencia a plantas de tratamiento de ácidos y plantas de fabricación de materiales de construcción, que serían los establecimientos de beneficio. Hay otros supuestos, que igual no son tanto de aplicación para vosotros, que serían proyectos incluidos en el anejo 2 cuando decida el orden ambiental o cualquier modificación de proyectos del anejo 1 que superen los lineales. Serían objetos de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos incluidos en el anejo 2. No hay ningún epígrafe relacionado con canteras, los proyectos que puedan afectar de manera apreciable a la Natura 2000 o la modificación de proyectos del anejo 1 o del anejo 2 ya autorizados cuando supongan un incremento significativo de las emisiones de la atmósfera, de los vertidos, de la generación de residuos y de la utilización de recursos naturales. Por ejemplo, una cantera que ya tiene un acuerdo de la Comisión y una resolución de autorización que incrementa un volumen de extracción o incrementa la generación de polvo por la implantación de la maquinaria, pues se tendría que tramitar con una modificación de un proyecto por anejo 2, que es una evaluación de impacto ambiental simplificada que no se somete a exposición pública. La evaluación de impacto ambiental, la documentación y los plazos se debe llevar a cabo de acuerdo con la normativa básica estatal, que es la Ley 21/2013, y las particularidades de la Ley 12/2016, que es la ley autonómica. Y comentar que previamente el órgano sustantivo, antes del inicio de la acreditación ambiental, debe elaborar la viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo con la normativa sectorial aplicable y lo puede denegar sin más trámite si lo incumple, que no es necesario pasar ya por la Comisión de Medio Ambiente. Esto lo paso brevemente, es para que sepáis un poco cómo es la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que será en la mayoría de casos la que tendráis que tramitar, digamos, todo el sector de las canteras, las actuaciones que tiene que hacer el promotor, el órgano sustantivo y el órgano ambiental. Lo que aparece aquí en rojo es un trámite potestativo, que sería si alguno quiere que desde la comisión se le realice un documento de base,
y si no, ya directamente lo que tiene que hacer el promotor es elaborar un proyecto técnico y un estudio de impacto ambiental. Lo remite al laboratorio sustantivo, en este caso Minas, que se encarga de realizar la información pública y la consulta a las administraciones públicas afectadas, entre ellas, por ejemplo, a la sección de contaminación, a la sección de contaminación atmosférica. Una vez transcurridos estos 30 días, envía copia de estos informes a las administraciones afectadas y las alegaciones al promotor, y este los debe tener en cuenta para tratar el proyecto definitivo, el estudio de impacto ambiental definitivo o elaborar un documento de observaciones que el promotor considere en relación a estas alegaciones. Interesa bastante esta exposición pública para saber sobre todo las opiniones de tanto de ayuntamiento o de vecinos, digamos, de la propia explotación. Una vez que tiene toda la documentación, con la solicitud de inicio, proyecto, estudio de impacto ambiental, las observaciones de la casa, se envía al órgano sustantivo que comprueba la realidad jurídica del proyecto y, si la documentación está correcta, ya la tramita, la envía a la Comisión de Medio Ambiente, que hace el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración de impacto ambiental. Y ahora ya centrándome en el estudio de impacto ambiental, que es donde tenéis que explicar, digamos, todas las referencias que nos interesan en cuanto a emisiones a polvo, tiene que contener lo que indica el artículo 17 y anexos 6 de la Ley 21/2013, y los apartados son descripción del proyecto, alternativas, inventario ambiental, identificación y evaluación de impactos, medidas preventivas, correctoras y compensatorias, programa de vigilancia ambiental y estudio de incidencia estadística. Dentro de la descripción general del proyecto, se ha de incluir la localización, la relación de todas las acciones, tanto de la fase de realización como de funcionamiento, la descripción de los materiales a utilizar, el suelo a ocupar, los recursos naturales, la eliminación o afectación de los cuales es necesaria para el proyecto, y la descripción de tipos y cantidades de residuos, vertidos, ruidos, vibraciones, olores, emisiones de partículas, etc. Una exposición de las alternativas estudiadas que sean técnicamente viables, incluida la alternativa cero, una justificación de la solución adoptada, la selección de la mejor alternativa con un análisis multicriterio de aspectos ambientales, sociales y económicos, y una descripción de las exigencias previstas en el tiempo en orden a la utilización del suelo y otros recursos naturales para cada alternativa. Un inventario ambiental, la descripción del medio en la propia cantera y los alrededores del proyecto, que incluirá una descripción del medio físico, geomorfología, geología del suelo, hidrología superficial y subterránea, paisaje, calidad del aire, vientos predominantes, medio biótico, vegetación y fauna. En el caso de las canteras, la situación inicial es importante para definir las especies autóctonas existentes antes de la explotación y proponerlas en el plan de restauración si es el caso. Un posible caso de estimaciones de emisiones. En el caso de las canteras existentes, informar si en la actualidad se efectúan medidas de control del polvo de forma habitual y si se cumplen los niveles establecidos en la legislación. También hacer constar si la actividad ya está autorizada a registrada como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera. Cartografiar las zonas de la cantera y sus alrededores donde se detecta la presencia de polvo acumulada, efectos sobre la vegetación y el paisaje de los alrededores, cálculo de la distancia de la cantera con las viviendas y los núcleos de poblaciones más cercanos, informar de la existencia de quejas o denuncias previas de los vecinos y de las medidas aplicadas para minimizarlas, una identificación y valoración de los impactos sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural para cada alternativa estudiante, examinada. Hacer hincapié en los impactos producidos por la generación de polvo. Aquí explico las diferentes fases que se puede producir, pero voy a comentar a mis compañeros. Valorar el impacto del polvo sobre la salud de los trabajadores, las plantas y los cultivos próximos a la explotación, los vecinos, las aguas superficiales, los caminos que hay cercanos, y un análisis de sinergias o efectos acumulativos con otras explotaciones mineras próximas a la que se está evaluando, posición y distancia entre otras explotaciones mineras. En el caso de que el proyecto esté incluido en una zona que es Red Natura 2000, se debe incluir un apartado para la evaluación de las repercusiones ambientales
y, entre otros, se debe evaluar el efecto del polvo sobre las especies y hábitats del lugar Natura 2000, se ha de incluir una valoración cualitativa de las emisiones y de la propagación del polvo, teniendo en cuenta pues, el viento predominante, y en el caso de explotaciones existentes, detectar si hay mortalidad de plantas por el depósito de polvo. Ya en cuanto a medidas preventivas correctoras y compensatorias, son medidas que ayudan a prevenir, atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de la actividad. Están normalmente ligados a buenas prácticas ambientales y a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, por ejemplo, la Ley 34/2007, y hacer hincapié en que el presupuesto del proyecto debe incluir estas medidas con el mismo nivel de detalle que el resto de aspectos del proyecto en un apartado específico y que se debe incorporar en el estudio de impacto ambiental. Ejemplos de medidas preventivas y correctoras en relación al polvo, muchas ya las han comentado Francisco o Paula, es los trabajos de retirada de la tierra, pues evitar realizar los trabajos en épocas de sequía y fuertes vientos, efectuar riegos por aspersión, disponer de una barrera perimetral que limite la dispersión, limitar el paso de maquinaria necesaria, en operaciones de extracción realizar la perforación con dispositivos de captación de polvo, sistemas de inyección de agua, riego del hielo y la plataforma de trabajo, durante el transporte efectuar un mantenimiento y riego de los accesos, las pistas vías de circulación, limitar la velocidad, por ejemplo 10 o 20 kilómetros, para reducir la dispersión, situar pantallas vegetales de tierra a lo largo de las pistas. En la fase de tratamiento del material, estudiar la posición y orientación de la maquinaria, pues se puede tener en cuenta la ubicación de los edificios anejos para limitar el efecto del viento, cierre de las instalaciones mediante edificaciones, dispositivos de pulverización de agua para favorecer la sedimentación del polvo de eliminación por captación, situar pantallas vegetales o de tierra alrededor de la instalación, o aprovechar el relieve del terreno para reducir la acción del viento, y en la fase de almacenamiento de los áridos, barreras en los puntos de vertido de materiales finos, pulverización de agua riego, almacenamiento en silos, hangares, etc. Durante el transporte de áridos al exterior, medidas para la limpieza de camiones y ruedas, riego de la carga, recubrimiento con lonas, mantenimiento, riego y limpieza de pistas y accesos de las vías públicas, pavimentación de los accesos a las vías públicas, limitación de la velocidad de pistas no pavimentadas, separar las vías de circulación de maquinaria de las previstas por coches de clientes y trabajadores. Y finalmente, el programa de vigilancia ambiental es el sistema para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el estudio de impacto ambiental, el seguimiento de los eventos ambientales relevantes y también, igual como las medidas correctoras, el presupuesto del proyecto debe incluir la vigilante de seguimiento ambiental en un apartado específico que se incorporará también al estudio de impacto ambiental. Ya para finalizar, no está mucho relacionado con polvo, pero es otro apartado que contiene el estudio de impacto ambiental, es el estudio de incidencia paisajística, que se debe identificar el paisaje afectado por el proyecto y debe contener una valoración del impacto paisajístico, apuntando fotografías del estado actual de la explotación, así como una simulación de la situación final una vez realizada la restauración desde diferentes puntos de vista, infraestructuras diarias, o cota elevada, núcleos de población. Gracias a todos. Bueno, si queréis ahora, una duda o lo que sea. Nos contamos el día 15 de junio, la periférica, o sea, que es el director de la industria que nos acompaña, pues va a realizar también, nosotros vamos a colaborar en el Polígono San Castillo con una jornada informativa sobre nuevos momentos explosivos que se ha acabado recientemente y bueno, se aprovecharemos para si nada, si tenéis alguna duda sobre el recuerdo y pues lo tenemos. Yo iba a presentar en la sesión de la exposición de estilo de materiales. Hay un plazo para la que
El cáncer de Baleares, el animal local, la materia prima es una materia prima cero, que es un biocide, tenemos algunas de todo este ecosistema. Sobre las zonas ambientales se ha elegido y depende de la materia prima es cero que biocide. O sea, entiendo que en ambos resultados son iguales. Claro, exactamente. Exactamente. La materia prima es cero, sí. Entonces, Pues evidentemente, si es cero, evidentemente, pues no hay existencia de riesgos de exposición a sílice en este caso. La parte del polvo la se debería cumplir, pero la parte de sílice, evidentemente, está siendo en un caso, pues, que quiero conocer. gracias. Pero aclarar lo de la aplicación de todo por lo que chicos, y yo creo que va por encima de la radiografía, la consulta. ¿Vas por la parte de vigilancia de la salud? Bueno, en todo caso, o sea, la parte técnica estaría más o menos, acometida, y la parte de vigilancia de la salud centrarías en lo que estábamos diciendo de materiales con contenido inferior al 15%. Entiendo que si no hay sílice, en principio no hay riesgo, no debería haber ninguna patología relacionada con esta gente, pero sí en la parte del polvo, porque es una exposición entiendo que no tenéis los niveles de fracción respirable de polvo, o sea, de polvo completamente a cero tampoco, entonces la parte de otras patologías que se pueden desarrollar con la fracción respirable, no tanto la silicosis, sino otro tipo de patología respiratoria. Pero no asociado a... Evidentemente, si no lo hay, no hay riesgo. Si no hay sílice, No hay silicosis, no hay riesgo de silicosis en principio. De todas formas, sí que es cierto que a veces se producen cambios pues se pueden producir cambios a nivel de materiales en algunos momentos, pero no hay que descuidar eso. Yo entiendo que, lo que he comentado antes, aparte de la sílice, puede haber otras neumoconiosis que también están presentes. Por lo tanto, hay que ver para cada caso qué tipo de protocolos se han de aplicar, porque el propio protocolo habla de sílice y otras neumoconiosis. Por tanto, no nos hemos de olvidar de que todavía hay otros riesgos. A partir de allí, pues yo entiendo que al menos el reconocimiento inicial, por si acaso, mejor tenerlo, y luego ya, me refiero en el sentido incluso de decir, bueno, hacer una radiografía. Yo, con independencia de que tengamos esta neumoconiosis y otra, no estaría de más tener la primera. Y luego a partir de aquí, luego ya veríamos si se mantiene lo de los 3 años o podría ir y no hacerla. Pero es una inicial, yo la recomiendo. Tenerla como referente, porque no sabes muy bien si ese señor está en otro tipo de canteras. También hemos de tener en cuenta lo que yo me estaba comentando, de que un señor que a lo mejor lleva 10 años expuesto, hay que continuar haciendo un seguimiento. Es cierto que a lo mejor la responsabilidad de esa empresa nueva que no tiene exposición a sílice, pues bueno, no la tiene, pero al menos tienes que tener esa placa para saber qué está pasando. Y luego habría otro tema, el tema de qué hacemos con los postexposicionales. ¿Quién hace ese seguimiento de los postexposicionales? ¿Lo hace la empresa esta tal? Porque claro, si va a parar a una cantera, dice, bueno, va a parar a una cantera. Pero si va a parar a un servicio de prevención que empieza a trabajar en una hostelería, pues no le podemos decir ahora también a la de la hostelería. Si te lo quedas tú, le sigues manteniendo el postexposicional. Pero sí. Sí, yo tengo un trabajador, es como un poco lo de la PES, yo creo que es la aplicación de la PES. Es decir, yo tengo un trabajador que ha estado expuesto en mi empresa durante 10 años. Ahora yo lo retiro del puesto del político, porque lo he enviado, lo que he dicho antes, lo he enviado a servicios centrales. Yo, empresario, sigo queriendo mantenerle ese seguimiento. Sí, siempre y cuando se la Pero mira, yo para la otra es cuando empieza a ver que alguien lo tendría que controlar. Tendría que haber alguien que lo controlara. Es sistema público. El sistema público. Yo no digo el sistema público, pero bueno, nos tenemos que poner. Bueno, algo tendrá que hacer un seguimiento. Es cierto que el asbesto no está regulado. Es cierto que el asbesto, cada comunidad autónoma lo ha montado un poquito como ha querido. La nuestra está así como así. Hay un paso adelante que estamos trabajando para lo de el seguimiento de las enfermedades profesionales. A lo mejor la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral asumirá crear una unidad de salud laboral, lo cual podrá ser un referente a la hora de hacer un seguimiento, a lo mejor podrá derivar esta nueva unidad. Por tanto, a lo mejor estos trabajadores que han estado expuestos a sílice, a lo mejor los podremos
derivar hacia nosotros un seguimiento coordinado con la educación primaria y hacer algunas fórmulas. Pero de momento, bueno, pues si los servicios de prevención sí pueden entregar un seguimiento de alguna forma, o al menos intentar controlar qué está pasando, y por otro lado, el medio de cabecera tiene que saber que hay una persona que lleva 10 años, cuando su historia clínica es muy importante que los médicos de familia apunten de qué trabajar. Y no apunten que están parados, que yo he hecho auditorías en historias clínicas y en historia pone parado. Parado no es una profesión, es una situación transitoria laboral. Y eso nunca tiene que aparecer en el texto, ¿vale? No hay anotación, que este señor en este momento está parado. Pero cuál ha sido su evolución histórica, de cuántos años lleva trabajando en este sitio, cuántos lleva en el otro, y eso es muy importante para poder buscar y qué planes. No sé si he contestado, igual no. Yo creo que seguramente lo que hay que dejar, no hay que hacer una radiografía cuando entra. Yo no te lo voy a decir así, porque a lo mejor es expuesto a otras patologías, a lo mejor sí necesita una radiografía. Y también para proteger al empresario, porque si hay una radiografía que ya aparece por esa patología previa, ya tenemos algo. Cualquier trabajador que trabaje en cantera, independientemente de la materia en que se trabaje, hay que entrar en la previa. Yo la tendría. Yo digo que haría es darle la vuelta a la pregunta. ¿Y si el trabajador no quiere hacerse el reconocimiento médico? Es un acto, directamente. ¿Qué vale? Te lo tengo claro. Voy a responderte a la propia pregunta. Sí, lo tengo claro. Mi duda, o nuestra duda es precisamente esto, que se está rodeando a lo mejor a trabajadores sin una necesidad, pues una base. Estamos hablando de sin exposición. Una inicial, al menos una. Una inicial. Vale, y luego la periodicidad, si no hay sílice de caer en esta cantera. Bueno, habría que analizarnos cada ninguna materia prima susceptible de producir una neumoniosis, estamos hablando. No, si no hay ningún riesgo, que riesgo hace todo. Entonces, ¿qué procede de la radiografía? No, sí, porque si está también trabajando en un hotel, pues tampoco, a lo mejor. No lo sé, es que para cada caso es una situación muy atípica y muy hipotética en una industria. Es que la pregunta que nos está descolocando por eso. Sí, a ver, si yo me dedico a un proceso industrial en el cual yo tengo una serie de tolvas donde yo controlo la materia prima desde su origen y yo me dedico a hacer los planes, lo que tú quieras, ¿sabes? Yo sí puedo saber lo que hay ahí, pero en una cantera no me puedes decir que el frente que tienes hoy, el escenario que tienes hoy no tiene más, porque no me lo sé. O sea, ya me descoloca. O sea, la única cantera que he visto que es totalmente homogénea es una cantera de albacete que extraes albizca, que la cortan como si fueran pastelitos. Así. Pero aún así, el material tiene unas, en su composición morfológica con el paso de los años, tiene una granulometría diferente. Hay corrimientos de tierra, hay caliza, hay seguro. O sea, entonces me extraña que si yo cojo al azar un volumen de 1 metro cúbico de la cantera y cojo un volumen de 1 metro cúbico al año siguiente, sea exactamente lo mismo. Si es así, pues, no sé, me extraña, pero me resulta complicado hasta de entenderlo. Entonces, una pequeña reflexión, acorde a lo mismo que decís. ¿Quién garantiza que es 0% de...? Yo como técnico no lo haría nunca, aunque tenga 3 mediciones anuales, no las debería. Es que yo creo que no lo haría nunca. Es que yo creo que basarnos en una medición por metro de trabajo, para mí no sería suficiente. O sea, yo necesitaría hacer un análisis por un laboratorio acreditado, lógicamente, que me dé mi composición morfológica a través de... Pero la continuidad en variables todos sabemos que es muy complicada. Pero bueno, mi pregunta era un poco más compleja, quizá hacia Luis y aprovechando que está Eva. En variables el problema que tenemos en las canteras es la multitarea. Es decir, es muy raro que encontremos un trabajador que haga una única tarea. Entonces, a la hora de hacerle las mediciones tenemos claro cómo se hace, le ponemos las gomas, etcétera. Pero ahora, a la hora de introducirlo en la base, tanto de UDI como la correlación con el instituto, nos encontramos problemas, porque tenemos que poner a lo mejor palista, pero realmente no es palista, a lo mejor hace de todo. Y cuando me refiero a multitarea, no me refiero a que un día esté de palista, otro día con el pumpe y otro día la planta, sino que en el mismo día está haciendo de todo. Entonces es más de forma. ¿Cómo podemos introducir
estas mediciones? Para que quede una trazabilidad de ese trabajador. Es complicado. Sí, es un poco difícil, ¿no? En el sistema que tenemos nosotros ahí en la UCI, viene un listado de... Hay uno que es actividades varias de la clase, que ya es como muy genérico. Por eso, digamos, lo que estamos haciendo nosotros, que es lo que hemos hablado un poco y tal, es que vosotros solo que conocéis, el director facultativo es el que conoce lo que está en la cantera. Entonces, si una cantera no hay manera de clasificarlo, pues con el problema que dejaba de decir, pero fuera de ahí, pues puedo explicar el problema. Que, o sea, esto va por puesto de trabajo, que dice que si tú consideras que por la cantera, que lo que está haciendo el hombre principalmente es pues extracción, por ejemplo, con arrancado, lo que sea, pues tiene su puesto. Pero si además, el mismo hombre tendrá los puestos de trabajo, tendrá el de arrancadas y tendrá el de paliste, no sé qué, y habrá que hacerle, tendrá que hacer la reducción de los tres puestos. De los tres puestos, ¿sabes? Quiere decir, no va por persona, va por puesto de trabajo. Pero ese es el problema del puesto. El puesto es multitarea. Hay uno que tenemos que es multitarea. Pero ese no queda un poco indefinido. Bueno, quizás. Bueno, a ver, desde el punto de vista de cada administración, bueno, pues hay un protocolo de, bueno, que hay que cumplimentar, y yo, si no recuerdo mal, aquí en las Islas Baleares, recuerdo que ese puesto se está encajando como en, si no recuerdo mal, en operadores de servicios federales. Eso la verdad que es algo particular para aquí, para esta zona geográfica. Cada uno, pues, digamos que etiqueta los puestos de una manera o de otra. Desde el punto de vista estadístico, que a esos efectos estadísticos es lo que nos interesa a nosotros como Instituto Nacional de Silicosis, pues lo que hay que intentar es cumplimentar de la mejor forma posible la hoja de datos estadísticos. En ese sentido, hay una casilla que es el puesto de trabajo, y un multitarea lo que se suele hacer es o bien poner el puesto de trabajo multitarea como tal, porque nosotros también lo manejamos así, lo estamos viendo, no es una cosa específica de Baleares. Desgraciadamente, la reducción de plantilla a nivel nacional en muchas empresas dio lugar a este puesto. Es habitual que nosotros veamos eso. Entonces, para efectos estadísticos para nosotros, lo que hay dos opciones: con el puesto de trabajo con el multitarea, y en el cuadro de observaciones lo que se hace y lo que hacen las empresas, los servicios de prevención, es detallar qué tarea realiza, porque aunque sea multitarea, sí que es verdad que su jornada será siempre más o menos las mismas tareas, a la de palista, de plantista, por ejemplo, de basculista, pero no creo que cada día haga una cosa diferente. Entonces, en observaciones se detalla cada puesto de trabajo, de tal manera que nosotros, a efectos estadísticos, siempre vamos a contemplar en la base de datos, el de mayor riesgo. Sí, pero lo relaciono, no sé si recuerdas una discusión sobre el tema de la trazabilidad, que por ejemplo a la hora de pedir el carnet de maquinaria minera móvil, una de las cuestiones es que te piden el reconocimiento médico específico de conductor de maquinaria minera. Entonces, no existe la opción, los servicios de prevención nos encontramos el problema en definir ese puesto a la hora del certificado de aptitud. No podemos poner un certificado de aptitud de multitarea o de tareas varias, porque después a la hora de pedir el carnet, a la hora de hacer esa trazabilidad, evaluación de riesgos, etc. No, pero no encuentro el problema, de hecho, de asegurar y de garantizar esa trazabilidad. Entonces, el dato de partida, que es la relación de riesgo, debe definir ese puesto de trabajo así, con esa etiqueta y con sus tareas determinadas, y a partir de ahí iría todo coherente. Certificado de aptitud maquinaria minera, conductor de maquinaria minera móvil, es a eso a lo que me refiero. Sí, no, pero el problema lo tiene, es más amplio que eso, porque lo tiene incluso en el cumplimiento de la ITC minera, a efectos formativos, ese puesto tampoco existe. Bueno, es un puesto de trabajo de corte de perforación voladura, maquinaria de transporte, arranques. Al final, no sé muy bien si al final el englobar al trabajador sirve también un poco para sacar un poco de ventaja de esa situación. Yo lo que sí quiero añadir a lo que están diciendo, al tema de la evaluación, imagínate un centro de trabajo que tiene 10 trabajadores y todos son multitarea. Realmente, o sea, yo te pregunto, y ahora te contesto, o sea, ¿sería suficiente hacer una medición de un único puesto, de una única persona en ese cuatrimestre? A efecto de una evaluación de riesgo, tú tienes que hacer una estrategia, en este caso una estrategia de evaluación. Y a mí lo que me dice la estadística es que si yo mido un único puesto no sería suficiente. No, pero yo no, sí, o sea, lo comparto contigo, era más por el tema de la trazabilidad, desde evaluación de riesgos a certificado. Bueno, el número de mediciones entiendo que va por otra. Exacto. Pero yo entiendo realmente es eso, que para establecer esa trazabilidad y para que haya coherencia es mantener lo que uno describe inicialmente en la evaluación de riesgos y que se mantenga durante toda la documentación hasta el cerrar el ciclo, por decirlo así, con la vigilancia de la salud. Al fin y al cabo, el certificado de actitud, no nos vamos a quedar en la etiqueta, eso
Eso es tan fácil o complicado como eso, como que haya comunicación entre ambos servicios. Entonces, al final, lo importante para nosotros, quiero decir, más que el nombre del puesto o la etiqueta que le pongas, es que recoja todas las actividades que realiza esa persona, entendemos, rutinariamente. Creo que se me oirá. Era una pregunta en relación a la exposición de Paula Elías y directamente para escuchaba que de las 83 explotaciones que hay declaradas como activas, unas 51 ya tienen el APCA, digamos, están declaradas como actividad de protección de localidad. Y que como requisito tenían que contar con, o tenían que beneficiar de la evaluación de impacto ambiental de la explotación. ¿Eso quiere decir que esas 51 lo tienen? Y en cualquier caso, si así fuese, ¿sería admisible, por ejemplo, para la solicitud que entregar una evaluación de impacto ambiental, esa del año 85, por ejemplo? ¿O cómo se contempla esta situación? Todo el proceso, me refiero a todo el proceso de regularización que está favoreciendo la nueva ley de ordenación minera de España. Vale. Muchas veces nosotros nos enteramos de que existe una cantera porque o desde Minas o desde Impacto Ambiental nos piden informe previo de la instalación. Si esta instalación, a ver, nosotros tramitamos la autorización como APCA en una fase de información previa de la cantera. O sea, porque en teoría antes de la puesta en marcha de una instalación debería emitirse la autorización APCA fijando los condicionantes, las medidas correctoras, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros en la solicitud, en el documento de solicitud de autorización APCA, indicamos incluir la declaración de impacto ambiental, si es el caso, si la cantera está afectada, o un documento justificativo de que está tramitando la declaración de impacto ambiental. No sé, un poco... Podría ser Paula que ya la tuviera una sí, pues si la antigua. tiene, que nos dé la referencia del BOI, de cuando se publicó esa declaración de impacto ambiental. Pero nosotros, de todas formas, en nuestra autorización, vamos a revisar otra vez todas las medidas correctoras. Si de esa cantera, porque la tuviéramos desde el año 70 y pico, ya la tuviéramos de alta como cantera, y no tuviéramos controles OCA desde hace mucho tiempo, en cada resolución la hacemos a medida. A lo mejor, si hace más de 3 años o más de 5 años que no tenemos un informe OCA que nos diga cómo están las medidas correctoras, en la resolución se le dice, en un plazo de 3 meses debes realizar un primer control OCA de medidas correctoras o sedimentables o lo que sea, según cada caso concreto. Entonces, nosotros vamos a recoger el historial y nos vamos a fijar no solo en si tuvo una declaración de impacto ambiental en el año 90, sino todo el historial de controles OCA que ha tenido la instalación. ¿Tenéis más? Quería preguntarle a Eva lo de la toma de muestras. Ha dicho que debería ser durante toda la jornada laboral, ¿no? ¿Y qué serviría? ¿El mismo filtro o habría que utilizar varios filtros? A ver, cuando se hace la medición personal durante toda la jornada laboral, lo que se supone es que utilizas, a no ser que hayan, lo dicho, ciertas excepciones, como puede ser el riesgo de saturación de membrana, utilizas el mismo filtro para evaluar. Salvo que se note que hay mucho ambiente, polvo. En ese caso son las excepciones en las que se puede reducir por eso, por evitar la colmatación o porque tengas que cambiar de filtro, pero lo lógico es medir la jornada laboral con el filtro que sí que te va a dar la concentración final, no el mismo. Vale.
Es una pregunta para Eva. A mí me llama un poco la atención eso que has dicho sobre las empresas o las canteras turísticas. Me llama la atención sobre los datos que tenéis vosotros recogidos a ellos. Entonces comentabas que unos ajustaban una normativa actual y otros no. Había un tema de un caudal para el recogimiento. Mi pregunta es, ¿realmente reciben información, formación las empresas para realizar las cosas, digamos, o los datos, la recogida de datos en condiciones? Porque a mí eso me sorprende mucho. Estás en el tema, estás con una normativa determinada, se actualizan, evidentemente tienes que estar informando de las cosas. Máxime si estás, digamos, en ese tema. Me sorprende, simplemente es eso. No, igual que te sorprende a ti, nos sorprende a todos porque es una cosa que tú entiendes que digamos que hay una capacitación de los técnicos que se dedican en este caso pues, a este ámbito y obviamente pues como cada uno en su profesión tiene que estar al día de los cambios legislativos, de los cambios de procedimiento y demás. Muchas veces ya no es cuestión del empresario también por otro lado delega ciertas funciones, la gestión del control del riesgo por exposición, pues en este caso si se delega en un servicio de prevención y queda ahí confiando que se está haciendo las cosas bien y realmente pues no hay una capacitación específica de esas personas o lo dicho, no están al día, eso ya depende un poco claro de la profesionalidad de cada uno. Evidentemente sorprende. Sorprende desde el punto de vista técnico y bueno, y desde el punto de vista médico pues sorprende otro tipo de situaciones que además hemos comentado en el café, pues eso incluso de médicos, ¿no?, que se dedican a la vigilancia de la salud y no son médicos de trabajo, no han hecho la capacitación específica para la valoración de la silicosis, que eso es un entrenamiento que hay que tener para esto específicamente y está legislado, o sea, se exige por legislación. Entonces esas cosas evidentemente sorprenden a propios y extraños. Pues nada, si no tenemos ninguna cosa más, invito a Manuel a muy buenas tardes ya, son las 2, más o menos se puede decir eso. Yo soy Fabián, mi nombre es Manuel Porras y soy el nuevo director general de política industrial de Port Balear. Y bueno, pues primero de todo me gustaría agradecer a los ponentes que hemos tenido hoy, tanto Eva de la silicosis como Francisco del Centro Tecnológico de Mármol, como a nuestros compañeros de la Consejería de Territorio y Energía y Movilidad, con la Comisión de Medio Ambiente y, como no, decir también nuestros compañeros de Consejería de Centro del Trabajo y la compañera del Servicio Jurídico de la Consejería. Gracias a todos vosotros por la ponencia que habéis realizado, ha sido muy interesante. También me gustaría aprovechar este momento también para, aunque el consejero haya comentado, reiterar el agradecimiento también al trabajo, dedicación del Servicio de Minas de la Dirección, tanto a Luis Vizcaíno, a su equipo, y a Molina, por aquí también, ¿vale? Muchas gracias. También agradecimientos, pero creo que es ocasión indicada para hacerlo. Agradecer a mi predecesor, Tomeo Morro, no sé si estás por ahí al final, ¿vale? Compañero, amigo. Pues agradecer su trabajo y su dedicación hacia todo lo que es el sector minero, que creo que vosotros lo habéis conocido y sabéis que es una persona que se dedica con esfuerzo y con ahínco a todo aquello, ¿vale?, que se propone. Gracias, Tomeo. Y bueno, y también, ya para acabar los agradecimientos, es último, y agradecer también a todo el sector minero. Creo que yo soy economista, en ese sentido, aunque experto en economía industrial, pero provengo de
de familia de ingenieros, sobre todo que se dedican a la industria cerámica. Por lo tanto, me he criado entre la arcilla y molienda y horno, bueno, pues durante muchos años de mi infancia, y con lo cual no me ha sido tan lejano todo el tema, ¿vale? que me estabais exponiendo. Y quisiera poner en valor el sector minero balear. Creo que desde lo neófito que soy y en los días que llevo tratando el tema, hay que valorar la dedicación, esfuerzo, voluntad que ha realizado ese sector en cumplir la normativa vigente desde el año 2014. Creo que hay mucho camino a recorrer, pero creo que en 2 o 3 años se ha hecho un trabajo ingente por parte de todas las personas, instituciones y organizaciones que forman parte del sector minero balear. Por tanto, daros mi sincera aceptación, muchas gracias, y aunque queda mucho camino por recorrer, creo que es lícito reconoceros ese trabajo. Bueno, después de todo, toda esta lista de agradecimientos, quisiera hacer un par de puntualizaciones y acabo, no voy a extender demasiado, ¿no? Lo primero es deciros que muy próximamente va a salir, se va a aprobar en el Parlamento la primera ley de industria de las Islas Baleares, y que probablemente en un tiempo de 2 meses se verá la luz en un plan estratégico industrial. Y yo me gustaría apuntar que creo yo, a nivel personal, creo que el papel que puede jugar la industria extractiva en todo esto, ¿no? Está claro que desde la Consellería y a partir de este plan industrial se quieren de alguna manera aumentar la productividad y competitividad de la actividad industrial balear, que vamos a tener unos sectores estratégicos donde vamos a trabajar, que evidentemente son manufactureros, pero que habría que buscar y encontrar los nexos de unión, ¿vale?, entre la industria extractiva y otras industrias manufactureras, ¿no? Uno de esos sectores estratégicos va a ser lo que nosotros llamamos el sector del hábitat, lo que en principio sería la industria, digamos, de fabricación de productos no metales, sobre los minerales, ¿no? En el cual ahí está evidentemente toda la industria cerámica, por ejemplo, tableras, ladrillerías, etcétera, etcétera, y otros componentes. Eso va a ser un sector que vamos a potenciar dentro de este plan industrial, y evidentemente habría que buscar los nexos de unión de la industria extractiva, ¿vale?, con este clúster, ¿no? Y aparte que a lo mejor se podría formar parte, ¿vale?, en la industria extractiva de este clúster potencial que pretendemos montar, ¿no? Entonces, habría que estudiar entre vosotros y nosotros cuáles son las relaciones que puede haber entre la industria extractiva y la industria manufacturera y explotarlas, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, también me gustaría comentar que quizá, como comentaba también un poco en el ensayo que hemos hecho, intentar mejorar la comunicación y vender la perspectiva social de la industria extractiva también. O sea, creo que es importante que la sociedad se dé cuenta de la importancia que tiene, y que creo que a lo mejor ha quedado un poco, pues, no sé, pues, ocultada, ¿no? No sé por qué, ¿no? Tanto a nivel de restauración medioambiental como de importancia en algunos de los productos que consumimos. Creo que habría que pensar en algún plan de comunicación que mejorara esa imagen, ¿no? Eso en cuanto a temas industriales, ¿no? En cuanto a las jornadas que tenemos aquí, creo, a ver si que os haya sido de utilidad, creo que establecer unos criterios y unos métodos para vigilar la emisión, la extracción de polvo en las explotaciones mineras, como la vigilancia de la salud laboral, es importante, acompasado con ello con todo lo que es la normativa vigente en lo que es en contaminación atmosférica y en temas de medio ambiente. Espero que le hayamos dado la importancia que requiere, espero que saquemos conclusiones de trabajo sobre todo ello. Y solamente como conclusión, decir que para la salud y la seguridad laboral es una política indispensable, esencial para la Consellería de Trabajo y para el Gobierno balear, y por tanto tenemos que poner especial ahínco también en todas esas partes que están dentro del sector minero de salud y seguridad laboral.
Nada, espero que haya sido de utilidad. Reiterar que es toda la Dirección General de Política Industrial, Servicio de Minas en concreto, estamos a vuestra disposición y bueno, nada, pues estamos concluidas las jornadas, ¿te parece, Luis? Pues venga, me parece que por ahí hay una comida, pues vamos a por ella. Muchas gracias.